su espacio para la reflexión sobre la política, la historia, la economía, la cultura, la sociedad y entre otros muchos temas más. Bienvenidos al episodio 77. Ya teníamos mucho tiempo que no nos veíamos por aquí. Les agradezco la espera, también les agradezco que estén aquí con nosotros y también les agradezco que mucha gente se ha unido a nuestras redes. Ya llegamos a casi 2,200 seguidores o suscriptores en YouTube. Ya tenemos casi 6,600 aquí en TikTok, 5,000 en Facebook y casi también 5,000 en Instagram. Les agradezco la confianza, les agradezco que nos sigan dando su voto de confianza en el contenido que aquí hacemos. Hoy retomamos los temas. El día de hoy vamos a retomar un episodio que ya teníamos, pero que sigue dando pues muchas cosas de qué hablar, y estamos hablando del caso de Nets Energy, caso Aguascalientes, y al que le hemos titulado Nets Energy, capítulo Aguascalientes, segunda parte. Pues les agradezco de nueva cuenta que estén aquí con nosotros y comenzamos. Voy a hacer una breve, pues como semblanza de lo que es este caso. Como ya muchos sabrán, el caso Nets Energy inició en el 2019, cuando la entonces alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel, que ahora es la gobernadora aquí del estado, firmó un contrato con la empresa Nets Energy del centro para instalar un parque fotovoltaico en la comunidad de Cañada Honda, en Aguascalientes. El objetivo de dicho centro voltaico era generar energía solar para alimentar el alumbrado público y los pozos de agua del municipio de Aguascalientes. En teoría, el objetivo era reducir los costos de utilización de energía eléctrica, ¿verdad? Este contrato se firmó en Aguascalientes y también en Baja California. Un contrato similar se hizo también en Baja California, pero también otro en la ciudad de Monterrey. Pero digamos, nos vamos a enfocar solamente en estos dos. Se hace un contrato similar en Baja California, donde el objetivo era el mismo, ¿verdad? Igual se iba a crear un parque fotovoltaico que para suministrar energía para alimentar el acueducto Tijuana-Río Colorado. Okay. ¿Cuál es el conflicto con la construcción de estas plantas fotovoltaicas aquí en Aguascalientes? También en Baja California, pues que no contaban con los permisos. En el caso de Baja California, los permisos federales necesarios de la Comisión Reguladora de Energía, ni de la Semarnat, y en el caso de Aguascalientes, los permisos de interconexión del Centro Nacional del Control de Energía, también conocido como CENACE. En ambos casos, la empresa Nets Energy pues no ha generado ningún watt de energía ni para Baja California ni para Aguascalientes. Pero los pagos de los contratos a la empresa se han dado de manera puntual, aún a pesar de que la contraparte, o sea, en este caso Nets Energy, pues ya pasaron 6 años y no ha cumplido ninguna de las partes a las que se había comprometido. Hablando del suministro de energía, tanto del alumbrado como de los pozos de agua del municipio. Pero en el caso de Baja California, los avances en este caso pues fueron muy distintos. A la llegada de la morenista Marina del Pilar Ávila, Olmedo de forma inmediata impugnó el contrato de Nets Energy, en donde manifestaba que era un contrato leonino y que la planta a la que se había comprometido la empresa no tenía ninguna viabilidad ni técnica ni legal. Ustedes se preguntarán qué es un contrato leonino.
Un contrato leonino, según la RAE o según la Real Academia de la Lengua Española, es un acuerdo desequilibrado y abusivo donde una parte obtiene todas las ganancias y beneficios mientras la otra asume todas las pérdidas y las obligaciones, o se le imponen condiciones exorbitantes derivado de la fábula de Esopo, donde un león se queda con todo el botín de una casa. En pocas palabras, un contrato leonino es donde se hace un contrato donde una de las partes obtiene todos los beneficios y la otra de las partes solamente obtiene puras pérdidas y cosas pues no positivas, ¿verdad? Estos contratos son nulos o inválidos porque violan los principios de equidad, buena fe y el equilibrio contractual, considerándose cláusulas abusivas que se tienen por no puestas. En el año 2022, el gobierno de Baja California canceló de manera oficial el contrato y Banca Firme restituyó una parte de los recursos que el gobierno le había pagado a Nets Energy. Pero, las consecuencias legales fueron la inhabilitación del exgobernador Jaime Bonilla en diciembre del 2025, donde el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa lo sancionó con una inhabilitación por 3 años para ejercer cargos públicos, al determinar que autorizó el proyecto sin tener las facultades legales para otorgar permisos de generación eléctrica, además de 6 funcionarios públicos que enfrentan juicios similares y también 2 ejecutivos de la empresa particular. Pero, ¿qué pasó en Aguascalientes? El caso en Aguascalientes pues es muy distinto a lo que pasó en Baja California. En el caso Aguascalientes, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el 31 de marzo de este año, el gobierno, del año 2025, el gobierno municipal había pagado más de 360 millones de pesos por un parque fotovoltaico que no existe y que obviamente no genera ningún tipo de energía. En el primer contrato con Nets Energy, el endeudamiento fue firmado el 22 de marzo del 2019. El documento señala que a cambio de la construcción de un parque fotovoltaico que generaría energía solar para los edificios del municipio de la capital, se pagarían 948.9 millones de pesos en un plazo que inició el 1 de abril del 2020 y que concluiría el 31 de marzo del 2050. Obviamente estamos hablando del pago, ¿verdad? Del pago de este contrato, ¿verdad? Según lo señalado por la Secretaría de Hacienda, el municipio de la capital, o sea, el municipio de Aguascalientes, fue afectado en aproximadamente el 15% de sus participaciones federales para crear el fideicomiso 78252, donde se crea la asociación público-privada, que también se les conoce como APP. Entonces, esta APP es un contrato a largo plazo entre el gobierno municipal, en este caso, y una empresa privada para diseñar, financiar, construir y operar o mantener infraestructura o servicios públicos, como hospitales, carreteras o sistemas de agua, combinando aparentemente la eficiencia privada con la supervisión pública, donde los riesgos y los beneficios se comparten y el Estado mantiene la propiedad del proyecto. Esto que les acabo de decir es la definición de una APP. Aparentemente, pues digamos que en papel suena muy bonito, ¿verdad? Pero obviamente pues ya en la realidad pues no pasa así. A los pocos días de aprobarse esta deuda de un poquito más de 900 millones de pesos, la empresa de origen regiomontano fue beneficiada con una ampliación multimillonaria del contrato, la cual fue aprobada el 28 de marzo del 2019, pero fue firmada por las partes involucradas hasta julio del 2020. Esa ampliación fue por 3.369 millones de pesos, comprometiéndose hasta el 2050 el 26% del Fondo General de Participaciones, aunado a la afectación del 15.7%
10% de los recursos municipales. Ok, vamos a regresarnos un poquito. El primer contrato eran 900 millones de pesos, ¿sale? En el 28 de marzo del 2019. Este nuevo contrato que se firmó ya en julio del 2020, ya no eran 900, bueno, eran 948, más o menos. Ya para julio del 2020 ya no eran 940, ahora eran 3.369 millones. Ustedes se preguntarán cómo vio, por qué un contrato de casi 1.000 millones sube a casi 4.000 millones, ¿verdad? Bueno, ¿qué afectó este contrato? Pues nada más ni nada menos que el 26% del dinero que llega de la Federación al municipio de Aguascalientes. Nada más. Y aparte, el 15.7% de los ingresos que tiene el municipio. Entonces, imagínense la carga financiera que estaba comprometida el municipio de Aguascalientes con este contrato, que además en ningún momento funcionó, ¿verdad? Ok. Los expertos han proyectado que para el 2050, cuando termine el contrato, el municipio de Aguascalientes habrá erogado alrededor de 20.000 millones de pesos. Pero hay actores públicos, como la diputada local Alejandra Peña, que es del partido Morena, que habla que esa cifra pudiera incluso llegar a los 28.000 millones de pesos. Es una locura. El 16 de abril del 2025, el alcalde Leonardo Montañez, quien heredó el contrato de Nets Energy, declaró que el caso estaba en juicio y que no había avances, que el municipio seguía pagando los pagos, o sea, seguía cumpliendo con las erogaciones que estaban en el contrato, pero que estaban resguardados por la autoridad judicial competente. O sea, ¿a qué nos referimos? El municipio seguía pagando, pero ya no a la empresa. O sea, ese dinero estaba resguardado en el Poder Judicial mientras el contrato o mientras los jueces decidieran qué iba a pasar. Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda, y junto con la Fiscalía General de la República, según el caso, después de la denuncia presentada por el ayuntamiento, después que se tuvo conocimiento de que Nets Energy, o sea, después de que el ayuntamiento decide demandar el incumplimiento del contrato de Nets Energy y da vista bueno a la UIF y a la Fiscalía General de la República, la empresa regiomontana se acerca a autoridades municipales y les proponen una especie como de convenio para regresar el dinero que ya había dado el municipio. En este caso, Leonardo Montañez recibió una propuesta de Nets Energy donde la empresa les ofrecía bajar de los 36.5 millones de pesos que actualmente paga el municipio Nets Energy y que quedara solo en 17.2 millones en lo que resta del año 2024 y que los 584.5 millones que ya le ha pagado el municipio devolverlos en mensualidades en los años 2025 al 2027. Ok, y también ofreció la colocación de 1.919 microplantas de generación solar en techos de los edificios municipales y postes de alumbrado público, y que a esto se comprometió si el gobierno municipal dejaba la demanda legal. Ok, en pocas palabras, porque esto está muy enredado, cuando el ayuntamiento demanda a Nets Energy se acerca al municipio y le ofrece que lo que restaba del 2024, en vez de pagarle los 36.5 millones que le pagaba por el contrato, que ya nomás solamente le pagara 17.2 millones. O sea, el municipio todavía todo el 2024 le pagaría ya no 36 millones, sino 17. Y que a partir del 2025 y del 2027 la empresa se comprometía
a regresar los 584.5 millones que ya el municipio ya le había regresado, que ya le había pagado, ¿sale? Y que aparte se comprometía a poner estos micro plantas de generación solar en los techos municipales, en los postes de alumbrado público, etcétera, etcétera. Pero solamente si el municipio accedía quitando la demanda penal o legal que había interpuesto el municipio contra NextEnergy. Pero algo sucedió. Se propone un nuevo modelo de negocio donde no solamente no se canceló el contrato con NextEnergy, sino aparte se le proponía un nuevo modelo de negocio, donde NextEnergy iba a aumentar el servicio no solamente al alumbrado público, sino también a organismos paraestatales como fideicomisos, institutos, el patronato de la Feria de San Marcos, el DIF, el Radio y Televisión de Aguascalientes, plantas tratadoras, centros de salud, en Jesús María, en Pabellón, en San José de Gracia, en Tepezalá, y el organismo operador del agua del municipio de Rincón de Romos. Todos estos, todos gobernados por el trienio que le llevó a Teresa Jiménez Esquivel al poder, el PRI, el PAN y el PRD. También se sumó a esto los órganos autónomos, la sede estatal de la Fiscalía y el Poder Judicial. En total serían más de 4,000 microplantas solares instaladas. Ok, ¿qué es esto, muchachos? O sea, como ya NextEnergy obviamente nunca iba a ser o nunca generó ni un volt, ni un watt en una planta en San José de Gracia, ahora lo que proponía era hacer microplantas solares que iba a instalar en las instalaciones del gobierno, en los centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, en vez de rescindir el contrato como se hizo en Baja California, como se hizo en Monterrey, pues aquí no solamente no se rescindió, sino por lo contrario, se amplió. Entonces, sumado a la deuda de capital, que eran los 3,195 millones de pesos, por los servicios prestados o el contrato, el segundo contrato que se firmó con el municipio, ahora los demás órganos de gobierno, que ya también incluía el gobierno del estado, la empresa cobraría adicionalmente 9,674 millones, dando un total, una deuda de 12,874 millones de pesos. En pocas palabras, nada más es como para hacer una pequeña comparación. Vamos a pensar que ustedes tienen una escuela y en esa escuela ustedes hacen un contrato con una empresa que les vende papel de oficina, papel para impresora. Entonces le están pagando mensualmente una cantidad de dinero a esa empresa para que les surta papel, y resulta que ustedes le pagan, pero la empresa no les surte el papel. Y se pasan años pagándole a la empresa, pero ellos no les dan papel. Y todavía, cuando pasaron 4 o 5 años sin darles papel, no solamente no le cancelas el contrato y le dejas de pagar, obviamente, ¿verdad? No. El gobierno le hace un contrato todavía más grande. O sea, todavía se compromete con 9,000 millones de pesos más, casi 10,000 más. Pero ahora ya no solamente era el municipio de Aguascalientes, ahora también era el gobierno del estado. Y adivinen quién está en el gobierno del estado, ¿verdad? ¿Quién le dio el primer contrato a NextEnergy? Tere Jiménez. ¿Quién le dio el segundo contrato y tercero, más ampliado? Tere Jiménez. ¿Vale? Para llevar a cabo este nuevo negocio o este nuevo contrato, era necesaria una reforma a la ley que permitiera al Estado
municipios y organismos paraestatales, paramunicipales, como los institutos, el DIF, el Patronato de la Feria, etcétera, 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 pudieran, digamos, contratar, digamos, este tipo de contratos, o más bien adherirse a este tipo de contratos, a esta APP, que ya les había comentado que era la APP. Entonces, esta reforma se da en el Congreso del Estado, obviamente, con una mayoría panista, y se logra las modificaciones legales, y estas fueron aprobadas en una sesión extraordinaria del Congreso el martes 13 de agosto, y entró en vigor de forma express ese mismo día en la tarde, cuando se publicó en el periódico estatal, periódico oficial del Estado. Entonces, pues uno diría, pero entonces, ¿cuál es la lógica? Pues no hay lógica. Pareciera que la lógica es que no hay lógica, ¿verdad? Entonces, esta reforma a la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes fue presentada el 26 de junio por el diputado panista Maximiliano Ramírez, integrante del grupo político de Tere Jiménez. El proyecto fue aprobado el 5 de agosto en la Comisión de Vigilancia, presidida por el también panista Jaime González de León, también muy cercano a Tere Jiménez, y una semana después por el Pleno Legislativo con mayoría del partido panista. Mientras que en Baja California se canceló el contrato por todo lo antes expuesto, se fincaron responsabilidades legales a servidores públicos y privados, hubo resarcimiento de los recursos públicos entregados a esta empresa, que nunca cumplió su parte. En Aguascalientes no se canceló el proyecto, no se fincó responsabilidades a nadie, y por el contrario, se buscó de nueva cuenta beneficiar a la dicha empresa, otorgándole un contrato todavía más grande y beneficioso, donde las finanzas no solo del municipio de Aguascalientes, sino del Estado se vieran severamente comprometidas. Bueno, ¿qué es lo último que ha pasado? La última novedad de este caso es que un juez por fin dictó una sentencia clave para anular por completo el contrato multimillonario cuyo valor proyectado superaba los 20,000 millones de pesos, firmado originalmente en 2019 entre el municipio de Aguascalientes y Nets Energy. El fallo, dice, desvincula totalmente al ayuntamiento de cualquier obligación de la empresa y obliga a Nets Energy a devolver los recursos retenidos, una suma inicial que superaba los 426 millones de pesos derivados de un juicio iniciado en 2023. El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, confirmó que tras destrabarse este freno legal, el municipio podrá disponer de cerca de 400 millones que correspondían aproximadamente a año y medio de retenciones financieras, y estos recursos ya fueron liberados y se anunciaron formalmente para ser invertidos en obras públicas y servicios directos en beneficio de la ciudadanía. La fiscalía, pero no todo quedó ahí, ¿verdad? Pues el juez por fin anula este contrato, pero no solamente quedó ahí. Aparentemente, el tema había quedado, pues, digamos, en una pausa, ¿no? O sea, como que estaba en stand-by. Se detuvo al dueño de Nets Energy aquí en Aguascalientes y está detenido aquí en Aguascalientes. Y aparentemente, pues eso había tranquilizado las aguas, ¿no? Pero esa tranquilidad se suspendió cuando la Fiscalía General de la República reactivó las indagatorias a nivel federal, porque obviamente pues, son recursos federales, y citó a comparecer a 5 funcionarios de primer nivel involucrados en la planeación y firma del contrato original. Entre los citados se encuentran ex síndicos y ex secretarios de la administración municipal en esa época, y que algunos ocupan cargos en el gobierno. ¿De cuál administración estamos hablando? De la de Teresa Jiménez Esquivel. Uno de estos
citados es Jaime Gerardo N., que fungió como secretario del ayuntamiento y el cual resalta que hasta fechas recientes se desempeñaba como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. De hecho, Jaime Gerardo tenía pues, relativamente poco tiempo que lo acababan de nombrar como el nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. También dentro de los citados es Alfredo Martín N., que fue exsecretario de Finanzas del municipio. También está Rodolfo N., que exsecretario de Servicios Públicos, y Luis Alberto N., quien ocupaba el cargo de exsíndico procurador también del municipio de Aguascalientes. También dentro de estos citados se encuentra Mónica Marcela N., quien fue exsecretaria de Administración también del municipio. Según la Fiscalía General de la República, las comparecencias tienen la motivación como que son parte de las investigaciones federales por el presunto desvío de recursos públicos y la validez legal de los convenios, además de que la Fiscalía busca esclarecer la cadena de responsabilidades administrativas en la aprobación de pagos millonarios para una planta fotovoltaica que nunca operó ni generó un solo vatio de electricidad para la infraestructura de Aguascalientes. Podemos concluir, una vez dicho todo esto, que es sintomático que las investigaciones se hayan reactivado en estos momentos, cuando estamos a menos de un año para la elección a renovar el gobierno de Aguascalientes. Ojo, no estamos demeritando que se investigue esto, se tiene que investigar y decir, pues, ¿qué pasó? Porque como que alguien que no cumple tu contrato todavía le renuevas y le renuevas y le renuevas, ¿no? Aquí nada más estamos poniendo pues como un motivo curioso que las investigaciones pues se hayan reactivado en este momento, ¿no? Bueno, estos personajes que fueron citados a comparecer, obviamente el que más resalta pues es Jaime Gerardo N., ¿no? ¿Por qué? Porque también, aparte de que fue una persona pues, muy cercana a Tere Jiménez y es muy cercana al grupo político de Tere Jiménez, pues también resalta que también es esposo de la actual secretaria general del Comité Estatal del PAN, Paloma Mezquita, quien se ha manifestado o quien ha manifestado su interés por contender por la presidencia municipal de Aguascalientes el próximo año. Dicen que en la política no hay coincidencias, y es cierto. Y esta reactivación de las investigaciones sobre este caso, que aparentemente se habían tranquilizado con la detención aquí en Aguascalientes del dueño de la empresa Nets Energy, pues sin duda este caso pues es un caso, yo creo que el más grande de este gobierno y de pues del anterior gobierno municipal y del actual. Yo creo que es el mayor caso, pues yo creo que de corrupción que se liga directamente al grupo político de la gobernadora, donde se incluye a ella misma y a su sucesor, Leonardo Montañez, quien es el candidato natural a de la gobernadora para sucederlo ahora en el gobierno del estado. Leonardo Montañez fue quien la sucedió en la presidencia municipal, o sea, él sale Tere Jiménez de presidenta municipal y entra Leonardo. Ahora la idea es, mejor dicho, que salga del gobierno Tere y entre Leonardo. Nets Energy será una insignia o será un gran motivo para golpetear o para golpear al grupo de la gobernadora y que será utilizado por la oposición en el estado, especialmente por Morena. Pero también lo utilizarán de forma más sutil los grupos políticos del PAN que son contrarios a la gobernadora Tere Jiménez, por ejemplo, el del exgobernador Martín Orozco. Entonces, Nets Energy pues es un claro ejemplo de cosas que no deberían de pasar en el gobierno,
Solo el tiempo nos dirá qué nos deparará el destino en este tema en específico, pero sin duda lo que surja en estos meses tendrá como objetivo la elección en el 2025. Muchachos, Nets Energy, yo creo que Aguascalientes no es, o será un Aguascalientes antes de Nets Energy y un Aguascalientes después de Nets Energy. Nada más pongan en perspectiva que era una deuda de más o menos 28,000 millones de pesos. ¿Sale? Entonces, pues les agradezco por haber estado en este material. Sus comentarios, no sé, sus críticas, sus preguntas, los esperamos ahí en las redes sociales, en Politeia Noticias, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. Si quieren que hablemos de otros temas en específico, con todo gusto, también ahí mándenos alguna pregunta o alguna sugerencia. Y también los invitamos a que estén atentos a nuestras redes. Que tengan muy bonita noche. Para los alumnos y maestros que iniciaron vacaciones en este día, que sean muy reparadoras y que sean muy buenas para que el ciclo escolar 26-27 sea lleno de éxitos. Que tengan muy bonita noche y hasta pronto.